Vale, vamos a continuar por donde nos habíamos quedado en el capítulo 15 de psicopatología del trastorno del espectro autista. Recordar que esto en el libro es el volumen 2. Así que bueno, vamos allá. Epidemiología y curso evolutivo. Epidemiología, prevalencia. La baja fiabilidad de los datos epidemiológicos hace que el estudio científico del trastorno del espectro autista esté plagado de controversias. La prevalencia está en torno al 1% de la población. La frecuencia es similar en niños y adultos, mayor en niños que en niñas, 4 de 1. Parece que en los últimos años la prevalencia ha aumentado. El CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos encontró en 2014 una prevalencia de un niño o una niña por cada 59, un 1,9%, poco más. Entonces, las razones de este incremento no son claras, ya que tal vez pueda ser por la mayor visibilidad social del TEA o por la concienciación de los profesionales u otros factores que se desconocen. ¿Cuál sería el curso evolutivo? El TEA tiene evolución crónica. Hay pocos estudios sobre adultos y ancianos afectados por el TEA. Suelen padecer trastorno del estado de ánimo, depresión y trastorno de ansiedad. Quedaos con eso, ¿vale? Que suelen padecer estas dos. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial y la comorbilidad y las características transdiagnósticas? Pues muchas enfermedades presentan alta comorbilidad con el TEA, por lo que se habla de este como un trastorno primario, lo que sería el diagnóstico principal, y también como trastorno comórbido. Diagnóstico diferencial y comorbilidad. Los trastornos del neurodesarrollo se caracterizan por afectar el comportamiento y la cognición, iniciarse sus manifestaciones en el periodo del desarrollo, en la infancia, causar dificultades en la adquisición de las funciones intelectuales, motrices, lingüísticas o sociales, ser de etiología compleja y desconocida la mayoría de veces. Artigas y Pallares en 2011 distingue los aspectos de los trastornos del neurodesarrollo. Los síntomas son características normales, los límites con la normalidad son arbitrarios, no existen marcadores biológicos, la comorbilidad es la forma habitual de presentarse y los límites entre trastornos pueden ser imperceptibles. Los trastornos comórbidos frecuentes son, muy importante esta parte, ¿vale? Trastorno de ansiedad, después trastorno con déficit de atención o trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Tanto un trastorno por déficit de atención sin hiperactividad y el otro también trastorno de déficit de atención pero con hiperactividad, diferenciando esos dos, ¿vale? Entonces los trastornos comórbidos más frecuentes son, esto es muy importante, trastorno de ansiedad, TDA o TDAH y trastorno negativista desafiante, ¿vale? En la práctica clínica es difícil diferenciar el TEA de otros cuadros como te pueden ser la discapacidad intelectual, el TDA o el TDAH, como hemos visto, el trastorno específico del lenguaje, el trastorno de la comunicación social, entre otros. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos, ¿vale? Para que veamos las diferencias que hay, para así saber diferenciar uno con el otro y los grados de comorbilidad que hay también y demás, ¿vale? Vamos a empezar con la discapacidad intelectual. Tiene una alta comorbilidad con el TEA. Muy importante que nos quedemos con esto, ¿vale? De hecho, nos van a decir después el porcentaje y demás, ¿vale? Pero bueno, para que vayamos entendiendo. Discapacidad intelectual tiene una alta comorbilidad con el TEA. El CIE 11 establece pautas para distinguir el TEA con o sin discapacidad intelectual. El TEA de alto funcionamiento no lleva aparejado una discapacidad intelectual. El DSM-5 reconoce que el TEA y la discapacidad intelectual coinciden con frecuencia, pero en niños con trastorno del espectro autista el desarrollo emocional y social está afectado, por lo que no ocurre con niños con discapacidad intelectual. Entonces, la discapacidad intelectual incluye una serie de limitaciones, incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, adaptativo, social y práctico, que se deben cumplir para una discapacidad intelectual. Se deben cumplir 3 criterios, muy importante esto, ¿vale? Deficiencias de las funciones intelectuales, como te puede ser el razonamiento, resolución de problemas, pensamiento abstracto, planificación, juicio, aprendizaje académico, aprendizaje experiencial. Después, deficiencias en el comportamiento adaptativo, que
producen fracaso en el cumplimiento de los estándares del desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Y por último, el inicio de las deficiencias durante el periodo de desarrollo. El diagnóstico del TEA será adecuado si la interacción y la comunicación social presentan déficit significativo. Entonces, el diagnóstico de la discapacidad intelectual se realiza si no existe una discordancia entre lo que es la capacidad comunicativa y social con el resto de capacidades intelectuales. Ridgway y Freeman, en 1978, indican, importantes estos datos, ¿vale?, que el 60% de los niños con TEA presentan cociente intelectual inferior a 50, un 20 entre un 50 y un 70, y un 20 más con un 70 o más. La capacidad adaptativa también está negativamente afectada en niños con TEA. Importante quedarse con esa última frase también, ¿vale? Lo que es la capacidad adaptativa está negativamente afectada en niños con trastorno del espectro autista. Vale, mutismo selectivo. Hemos visto la discapacidad intelectual y ahora nos toca el mutismo selectivo. El mutismo selectivo puede confundirse con el trastorno del espectro autista. La capacidad del habla está conservada en determinados contextos y la interacción social no está deteriorada, aunque haya mutismo en algunos entornos. Tampoco hay patrones de comportamiento repetitivos o restringidos. Es una respuesta evitacional ante situaciones de ansiedad. Básicamente, quedémonos muy bien con esa parte de que es una respuesta evitacional. ¿Ante qué? Pues ante unas situaciones que generan ansiedad. Trastorno específico del lenguaje, TEL. Presenta heterogeneidad. Cada persona con trastorno específico del lenguaje manifiesta características clínicas diferentes, tanto por la edad, por tratamiento, por educación, por escolarización, etc. No suele cursar con patrones, esto es muy importante esta frase, ¿vale? Porque la vamos a ver también más adelante en otras más. No suele cursar con patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades. Esto es propio del TEA. Entonces, no suele cursar con patrones restrictivos, repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, característicos del TEA. La comunicación verbal no es tan anormal como en el trastorno del espectro autista, ¿vale? Para que veáis la diferenciación. De hecho, ahora lo vemos en las características del TEA frente al trastorno específico del lenguaje. Por ejemplo, alteraciones pragmáticas del lenguaje, ausencia de conciencia del lenguaje como vehículo de comunicación, prosodia peculiar, todo esto ya lo vimos antes, de prosodia, ecolalia, inmediato diferida, lenguaje rígido y aprendido, elección peculiar de palabras, los neologismos, comprensión del discurso más alterada que la expresión, conducta repetitiva, intereses muy restringidos, falta de contacto afectivo y reciprocidad, dificultad para jugar con otros niños, graves dificultades de atención. Entonces, mirar bien la diferencia. Aunque muchas veces se vea muy parecido porque comparten o porque hay una comorbilidad, es muy importante saber diferenciarlos para hacer un buen diagnóstico, diferenciar. Entonces nos quedemos con eso, con no suele cursar con patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades, ya que eso es característico del trastorno del espectro autista. La comunicación verbal no es tan anormal como la puede ser en el trastorno del espectro autista, ¿vale? Ahora, trastorno de la comunicación social, pragmático. El trastorno del espectro autista y el trastorno de la comunicación social, el TCS pragmático, puede ser comórbidos si hay ausencia de patrones restrictivos y repetitivos, lo mismo que dijimos antes. Hay que analizar si se cumplen los criterios del DSM-5 para el TCS, para el trastorno de la comunicación social. Voy a ir diciendo de vez en cuando abreviaturas para no estar diciéndoos lo mismo todo el día. Se caracteriza por su falta de competencia para el uso social del lenguaje verbal y no verbal. Se puede acompañar de problemas de conducta. Trastornos por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. Entonces, muy importante esto, porque esto sí que lo preguntan mucho también. El DSM-5 aconseja no dar diagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad a un niño al que se le haya diagnosticado trastorno del espectro autista, ¿vale? Vamos a ver el porqué. Entre el 41 y el 95% de los niños con trastorno del espectro autista tienen síntomas propios del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Falta de atención, hiperactividad, impulsividad. De hecho, este lo vamos a dar en el siguiente tema, para que lo sepáis.
Vale, la naturaleza de estos síntomas varía cualitativa y cuantitativamente. Los niños con TDAH pueden tener comportamientos vinculados al TEA, dificultades sociales, de comunicación, pero no van a ser tan graves e incapacitantes, y no suelen mostrar déficits en comunicación no verbal. Muy importante eso, ¿vale? Lo de y no suelen mostrar déficits en comunicación no verbal. En ambos trastornos hay dificultades para controlar la conducta. En el TDAH, los enfados y las rabietas se asocian a una impulsividad o a un bajo autocontrol. Sin embargo, en el TEA se asocian a una intolerancia por cambios inesperados. ¿Veis la diferencia? Sin embargo, es muy fácil confundirlos. Ambos trastornos comparten alteraciones en las funciones ejecutivas. Ambos, ¿vale? Funciones ejecutivas. De eso ya lo vamos a ver por el tema de la corteza prefrontal, frontal, todo esto, ¿vale? Similares al daño cerebral o a la disfunción en la corteza prefrontal. Mira, basta que lo diga para que aparezca. Bausela en el 2020 utiliza el BRIEF-P, evalúa las funciones ejecutivas de 2 a 5 años. ¿Qué es lo que encuentra? Pues diferencias entre lo que es el TDAH y el TEA, en flexibilidad y control emocional. Las dificultades en flexibilidad y planificación se asocian al TEA, mientras que los déficits en inhibición de respuestas automáticas se asocian al TDAH. González Olvera en el 2013 analiza un metaanálisis con neuroimágenes, muy interesante también. Observa convergencias del TEA y del TDAH en circuitos como el dorso atencional, de funciones ejecutivas, visual, somatomotor y circuito de activación por defecto. Esto explicaría la comorbilidad con déficit de integración de información, motricidad fina y procesos atencionales. En el TDAH observa déficits en el circuito de recompensa y ventral atencional, reforzamiento de atención, vamos. En el TEA los circuitos más afectados son los implicados en la cognición social y en el lenguaje. Súper importante esto, ¿vale? Vamos, que nos quedemos bien. ¿Qué, así, en general? Todo ello, ¿qué explicaría? Pues las similitudes y las diferencias entre lo que es el TDAH y el TEA en el funcionamiento cerebral y explicaría las manifestaciones clínicas divergentes y convergentes. Vamos a ver ahora el síndrome de Rett. Muy interesante también, porque de hecho ya lo han excluido, ya que la consideran una enfermedad genética y demás. Pero bueno, vamos a leerlo porque es interesante, ¿vale? Hay una diferencia con el DSM-4 y el CIE-10. Entonces, síndrome de Rett. Andrea Rett describió el síndrome en 1966 como un trastorno del sexo femenino. Es la segunda causa de discapacidad intelectual en niñas, después del síndrome de Down. En 1983 se reconoció su existencia en la literatura científica por las publicaciones de Hammer en un seguimiento de más de 30 años a 130 casos. Por los hallazgos de Tesai, en 1992, apareció como subtipo del TEA, en el CIE-10 y en el DSM-4. Vamos, en el anterior, nosotros estamos en el DSM-5, DSM-4 para atrás y en el CIE-11 y CIE-10. Entonces, antes se le consideraba un subtipo del TEA, en el CIE-10 y en el DSM-4. ¿Qué es lo que pasa? Aunque ahora se ha excluido, al considerarse una enfermedad genética. Russell, en 1999, lo describe como un trastorno del deterioro progresivo, asociado a una ausencia de expresión facial y de contacto interpersonal, con movimientos estereotipados, ataxia y pérdida del uso intencional de las manos. Puede confundirse fácilmente con el trastorno del espectro autista. En el síndrome de Rett, esto es muy importante, muy diferenciativo, ¿vale? En el síndrome de Rett, entre lo que sería el primer año de edad y hasta los 4 años, se puede presentar una alteración en la interacción social. ¿Pero qué es lo que pasa? Que tras ese periodo la mayoría de las niñas presenta una mejoría, a diferencia que en el otro, en el TEA. Entonces, una forma muy importante de diferenciar. Vale, veis que en cada uno tiene una clave específica para diferenciar un poquillo, una o más, con el trastorno del espectro autista. Vale, trastorno de movimientos estereotipados. Consiste en una conducta motriz repetitiva, ya lo dice el título, aparentemente impulsiva y no propositiva, frecuentemente con una deficiencia intelectual o una disfunción intelectual. Si en el trastorno del espectro autista se presentan estos movimientos estereotipados motores y ocasionan lesiones corporales, se pueden emplear ambos diagnósticos. Si no, se diagnostica TEA. Muy importante que nos quedemos con esto, ¿vale? Si en el trastorno del espectro autista se presentan estos movimientos estereotipados, motores y ocasionan lesiones corporales, se pueden emplear ambos diagnósticos. ¿Qué es lo que pasa? Que si no pasa eso, se diagnostica TEA. Y ya está. Vale, luego, síndrome de Asperger. Muy interesante este también.
Imagino que ya lo conoceréis, pero básicamente es que tanto el CIE-11 no lo reconoce ni como trastorno. Y el DSM-5 lo mete como un subtipo. Entonces, síndrome de Asperger. Hans Asperger describe en 1944 un síndrome semejante al descrito por Keiner un año antes. Pero hasta los 80, hasta 1980 exactamente, no ha sido interés de la comunidad científica. Es el que más problemas acarrea, en cuanto a su validez nosológica. ¿Por qué? Nos ha demostrado que sea una entidad diferente del TEA. En el DSM-5, es lo que os dije antes, en el DSM-5 es un subtipo del TEA, con síntomas atenuados. Y sin embargo, el CIE-11 ya ni siquiera lo reconoce como un trastorno. Entonces, el síndrome de Asperger, SA, es como un TEA, pero de alto funcionamiento. ¿Y qué se requiere para diagnosticar esto? Pues manifestación de falta de empatía y estilos de comunicación alterados, además de intereses intelectuales limitados y frecuente vinculación idiosincrática con los objetos. Los niños con síndrome de Asperger con frecuencia presentan adquisición de lenguaje y desarrollo cognitivos normales, sin problemas importantes de comunicación. Tiene una frecuencia de niño-niña de 8 a 1, ¿vale? Importante quedarse con esto. El síndrome de Asperger y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad pueden ser comórbidos. También importante quedarse con eso, ¿vale? Ya sé que son muchos detallitos, no es que sea muy difícil, pero son una serie de detalles que hay que ir metiendo. Esquizofrenia infantil. La esquizofrenia infantil tiene un efecto negativo en el desarrollo y comportamiento del niño. Es poco frecuente, se inicia después de un periodo normal de desarrollo, con presencia de alucinaciones e ideas delirantes acordes a la edad. ¿Cuáles serían los síntomas? Pues déficits en las habilidades sociales y comunicación interpersonal, presencia de creencias e intereses atípicos que pueden confundirse con alteraciones conductuales, sociales y de comunicación del trastorno del espectro autista, y que no hay graves déficits en el desarrollo lingüístico y cognitivo, a diferencia de, como en el TEA, vamos. Se hace necesario investigar la comorbilidad entre lo que sería el trastorno del espectro de la esquizofrenia, el TEE y el TEA. Y por último tenemos el trastorno obsesivo-compulsivo. Aquí nos hacen una diferenciación interesante para pillarlo bien. Se manifiesta de forma similar en niños que en adultos, con ideas obsesivas y compulsiones que dificultan seriamente su vida, como puede ser el temor a los gérmenes. Os imagino que ya conoceréis incluso a alguna persona, o si no por películas, series, un poco todo. Temor pues a los gérmenes, necesidad de simetría y orden, en plan cuando está una hoja así mal colocada la tienen que colocar para que vaya simétrica con la mesa, ese tipo de cosas. Incluso ideas religiosas relacionadas con el pecado, etcétera, que yo eso ni lo sabía, pero bueno, cuando lo estuve leyendo ahora por la mañana dije, joder. Las habilidades sociales no están alteradas. No suele haber una discapacidad intelectual. Y los rituales del trastorno obsesivo-compulsivo, del TOC, se asocian a conductas evitativas y preocupaciones excesivas. Entonces quedaos con eso. ¿Por qué? Porque la diferencia con el TEA es que esos rituales, cuando los hacen un niño o una niña con trastorno del espectro autista, lo viven con agrado. Les reconforta hacer eso. Esos rituales les reconforta. Sin embargo, los que tienen un trastorno obsesivo-compulsivo, esas conductas evitativas, esos rituales, esas preocupaciones excesivas, son demasiado para ellos. O sea, les afectan demasiado y no les agrada, por así decir. Lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer, pero no es algo que les agrade o que les reconforte, a diferencia del trastorno del espectro autista, ¿vale? Eso es una clave un truco muy bueno para saber diferenciar entre un TOC y un trastorno del espectro autista, ¿vale? Ahora, características transdiagnósticas. Entre las dimensiones transdiagnósticas destaca la intolerancia sensorial, que son comunes pues en TEA, TOC y TDAH y otros trastornos infantiles, como sabemos, intolerancia sensorial, ¿vale? Y luego la sensación de inacabado. Esta sensación de inacabado que os suena, lo que acabamos de leer, frecuente en el TOC. Y puede darse en el TEA de alto funcionamiento. Vale. Ahora vamos a dar por último, si no recuerdo mal, esto ya es lo último, son las teorías explicativas. Las teorías que intentan explicar el origen de dicho trastorno del espectro autista, la causa y demás. Para empezar, la causa del TEA es desconocida. Existen hipótesis, que es lo que vamos a ver de hecho, que son hipótesis genéticas,
bioquímicas, neurológicas, neuropsicológicas y psicológicas, que son principalmente cognitivas y afectivas. Vamos a empezar por las teorías biológicas y después para abajo, ¿vale? Con la teoría psicoanalítica, hacia 1950 se llegó a hablar de madre nevera o padre ausente. Ya vemos que esto es una tontería como una catedral, pero bueno. Algo que carece de sentido y rigor. Estas explicaciones pseudocientíficas han contribuido a hacer del TEA un mito. Niños sin alma, etc. Barbaridades, vamos. Los niños con trastorno del espectro autista no se comportan ni responden como un niño neurotípico, independiente al trato de sus padres. Se considera el TEA un trastorno plurietiológico y multifactorial, resultado de un proceso en el que confluyen e interactúan multitud de variables biológicas, psicológicas y ambientales. El DSM-5 pide especificar si el diagnóstico está asociado a alguna afección médica o genética, un factor ambiental, un trastorno neurológico, mental o del comportamiento. Las hipótesis explicativas sobre la etiología del autismo se agrupan en biológicas, que sería pues donde los factores genéticos juegan el papel más relevante. Luego, psicológicas, esto es lo que hemos dicho arriba, simplemente que aquí lo meten en tres grupos, biológica, psicológica y ambiental. Biológica es donde están los factores genéticos y demás, como hipótesis genéticas, hipótesis neuroanatómicas, todo eso. Luego, psicológicas, donde ya nos metemos en lo que serían hipótesis cognitivas, sociales, de comunicación, compatibles con las hipótesis biológicas también. Y las ambientales, que ya las veremos ahí al final, que están... Vale, teorías biológicas, hipótesis genética. O hipótesis genéticas, en plural, perdón. Existen más de 100 genes, sobre todo en los cromosomas 7 y 15, relacionados con el trastorno del espectro autista. La heterogeneidad genética y distintos modos de transmisión favorecen la variabilidad fenotípica. Determinadas mutaciones y variaciones estructurales de genes son factores de riesgo. En gemelos monocigóticos el riesgo es del 70 al 90%. Quedaos con ese dato, ¿vale? Monocigóticos, 70-90. Los dicigóticos, del 0 al 10. Y, por ejemplo, unos hermanos, normal y corriente, sin ser gemelos, quiero decir ni nada, es un 4. Hipótesis neuroanatómicas. El patrón de crecimiento cerebral es inusual. Entre el nacimiento y los 24 meses hay un crecimiento acelerado, con mayor tamaño craneal, incremento de la materia gris en el lóbulo frontal y temporal, y mayor número de neuronas en la corteza prefrontal, además de un incremento en la materia blanca de los lóbulos frontal y parietal del cerebro y cerebelo. Las células de Purkinje son menores en número y tamaño y esto es de origen prenatal. La amígdala y el hipocampo tienen un desarrollo temprano atípico. Con neuroimagen que hemos encontrado, que han encontrado, que yo no colaboré con ellos. Con neuroimagen se encuentra un desarrollo atípico en lo que sería el lóbulo frontal, menor densidad de materia gris y funcionamiento normal en regiones frontoestriatales, frontoorbitales y cuerpo calloso, que generan menor conectividad intercortical e intracortical. Y se relacionan con alteraciones en las funciones ejecutivas. La corteza orbitofrontal es importante para regular la conducta social, la toma de decisiones y la inhibición de conductas. Estudio de Just en 2007, con el test de la Torre de Londres en TEA, en trastorno espectro autista, y neurotípicos control. Tenemos, los pacientes con TEA tienen infraconectividad en las zonas cerebrales encargadas de la planificación y organización. Muy importante que nos quedemos con esto, ¿vale? Con este estudio de Just. Los pacientes con trastorno del espectro autista tienen infraconectividad en las zonas cerebrales encargadas de ¿qué? Planificación y organización. Después nos ponen un pequeño resumencito de esto, pero es importante quedarse bien con esto, porque muchas preguntas pueden ser a pillar. El grado de sincronización funcional entre las zonas frontal y parietal es inferior a los neurotípicos. Las conexiones del cuerpo calloso son menos densas en el área de la sección transversal. Y el tamaño de la rodilla del cuerpo calloso en el trastorno espectro autista correlacionó con la conectividad funcional frontoparietal. Básicamente, ¿qué sugiere todo esto? Que la base neuroanatómica y neurofisiológica de las funciones cognitivas alteradas en el TEA muestra un menor grado de integración de la información en ciertas áreas corticales que acabamos de leer, debido a una menor conectividad intracortical. ¿Vale? Muy importante esto. Merchan Naranjo, 2016, utilizó imágenes con RMI, que yo imagino que es resonancia magnética intracraneal, me parece, no lo sé, ahora mismo no sabría decirlo, pero bueno. En niños y adolescentes con TEA sin discapacidad intelectual,
Patrón atípico en el desarrollo de la girificación. Importante saber este concepto de girificación, que es un proceso en el que se forman los pliegues de la corteza cerebral, ¿vale? Explica cómo las partes más elevadas son los giros y luego las más planitas son los surcos. Lo dimos en psicobiología, pero no creo que diéramos el concepto como tal, ¿vale? Entonces es importante saber esto. Lo que quieren decirme Chan y Naranjo aquí es que utilizaron unas imágenes por el RMI en niños y adolescentes con TEA, sin discapacidad intelectual, para ver esto, porque hay un patrón atípico en el desarrollo de girificación de las regiones prefrontales y parietales. ¿Qué refleja esto? Pues alteraciones en la maduración cerebral durante el periodo prenatal o lo que es la infancia temprana. El patrón de esta girificación prefrontal izquierda se relaciona con la difusión radial en el fórceps menor del cuerpo calloso, que muestra una maduración más lenta. ¿Cuáles serían las hipótesis bioquímicas? Importante, a nivel bioquímico, en el TEA existen unas anomalías en la síntesis de serotonina. Esto es muy importante, ¿por qué? Por la hiperserotoninemia, que es básicamente una excesiva, de ahí el hiper, si no sería hipo por debajo de, una excesiva cantidad de serotonina. ¿Qué es esto? Pues una alteración en la 5-HT. ¿Qué es relevante en qué? En los trastornos del desarrollo, porque participa en la neurogénesis de los primeros meses de vida embrionaria. Entonces esta sería una de las hipótesis bioquímicas, ¿vale? Luego nos iríamos a las teorías psicológicas. Hemos visto bien esto, hay que recordarlo guay, ¿vale? Teorías biológicas, está la hipótesis genética, la hipótesis neuroanatómica y la hipótesis bioquímica. Ahora, teorías psicológicas, ¿os acordáis? Y después las ambientales y ya está. Teorías psicológicas, Keiner, 43. Postula que la naturaleza del trastorno de espectro autista se deba a un conflicto de tipo psicoafectivo. Importante eso, ¿vale? Psicoafectivo. Actualmente las teorías psicológicas sobre el TEA se relacionan con los modelos psicopatológicos, fundamentalmente pues, con el cognitivo y el conductual. El modelo neuropsicológico tiene gran relevancia por sus aportaciones en la alteración de las funciones ejecutivas. Vamos a ver ahora, dentro de las teorías psicológicas, qué tenemos por ahí. Tenemos la teoría de la mente, Tom, que estudia las habilidades cognitivas que permite a una persona comprender y predecir los estados mentales de otro, es decir, cómo las personas piensan, sienten o actúan. Se desarrolla en los primeros estadios infantiles y se consolida en torno a los 4 o 5 años. Una persona que carece de la teoría de la mente percibe el mundo de manera confusa y temerosa, por lo que se aísla de la sociedad. Baron Cohen, Leslie y Fried, en 1985, proponen aplicar la TOM, esta teoría de la mente, al trastorno del espectro autista, llamándolo ceguera mental. La TOM se relaciona con el criterio diagnóstico A del DSM-5 para el TEA, deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. El TEA puede considerarse como un trastorno del procesamiento cognitivo. También se relaciona con alteraciones en el funcionamiento ejecutivo, como ya sabemos. Con neuroimágenes, Kana, en el 2009, encontró alteraciones compatibles con una disfunción frontal. Con tensor de difusión, el DTI, encontró una reducción significativa de la sustancia blanca en el lóbulo temporal. Ahora, la teoría de la coherencia central débil, Fried, en el 89, denomina coherencia central. ¿Qué es la coherencia central? Pues la capacidad de integrar información teniendo en cuenta sus características generales y contextuales. Sin embargo, en las personas con TEA, la coherencia central está alterada, porque tienen dificultades para conectar e integrar información diversa que les permite construir un significado general dentro del contexto. Como ven el mundo es de manera fragmentada, fijándose más en los detalles, lo que se llamaría coherencia central débil. Las personas con TEA no saben distinguir lo relevante de lo irrelevante. Esto explicaría las capacidades y rendimientos en tareas cognitivas que no explicaría la teoría de la mente. Pues, por ejemplo, memorizar listas de palabras, repetición de frases sin sentidos, ensamblado de rompecabezas con gran número de piezas, reconocimiento de caras invertidas o, por contra, dificultades de esa memoria, rompecabezas o de reconocimiento de caras, etc. Hape y Fried consideran que el TEA, el procesamiento visual y auditivo, están alterados. Tienden a priorizar los detalles y a una hiper o hiporeactividad a los estímulos sensoriales, que se ha relacionado con la presencia de intereses inhabituales y restringidos hacia aspectos sensoriales del entorno, lo que sería el criterio B del DSM-5. Esta teoría, y quedaos muy bien con esto, esta teoría no explica todas las características cognitivas y conductuales del TEA. De hecho, en algunos estudios se ha encontrado poca
o nula relación entre lo que sería el TEA y la teoría de la mente o la teoría que mide la coherencia central, que acabamos de ver. La coherencia, de hecho, central débil se puede dar en otros trastornos también. Y vamos a ver ahora creo que es la última, no es la última del todo. La teoría de la empatía-sistematización. Baron Cohen, 2009. Intentó integrar los hallazgos de las teorías cognitivas y las aportaciones de la neurociencia en 2 dimensiones, lo que va a ser la empatía y la sistematización. La empatía, ya sabemos lo que es, pues la capacidad de percibir y entender de manera de pensar, sentir o actuar a otra persona. Posee 2 componentes, el cognitivo y el emocional. ¿Qué es la diferencia? Pues el cognitivo es saber qué piensa el otro. Precede al emocional y se identifica con la teoría de la mente. Lo emocional sería saber cómo se siente. Una cosa es saber qué piensa el otro y otra cosa es saber cómo se siente el otro. De ahí la diferencia entre cognitivo y emocional dentro de la empatía, ¿vale? Y ahora vendría en esta parte de la empatía. A través de la empatía, el niño comparte la experiencia cognitiva y emocional, de manera que también predice y anticipa la conducta de los demás. Tiene un correlato anatómico-fisiológico en las neuronas espejo, importante. En el TEA, los niveles de empatía están por debajo de la media de sujetos neurotípicos. Esto de las neuronas espejo, por ejemplo, es una pregunta de autoevaluación también, preguntada incluso en exámenes. El correlato anatómico-fisiológico, las neuronas espejo, ¿vale? Quedaos con eso. Con todo, pero sobre todo con detalles. En el TEA los niveles de empatía están pues por debajo de la media de sujetos neurotípicos. ¿Qué nos quiere decir? Pues que en los trastornos del espectro autista, la gente con trastorno del espectro autista tiene un nivel de empatía por debajo de la media de lo que sería lo neurotípico, lo normal, ¿vale? La sistematización, ¿qué implica? La búsqueda de reglas por la que se rige un sistema para poder predecir sus cambios. En el trastorno del espectro autista, por ejemplo, pues la obsesión con los horarios, los calendarios, girar reiteradamente un objeto, repetir frases, golpear superficies, comer siempre lo mismo. La capacidad de sistematización está en la media o incluso por encima en el trastorno del espectro autista. Y en el síndrome de Asperger, por ejemplo, llevar siempre la misma ropa o hacer lo mismo todos los días. Así pues, según esta teoría, las dificultades de los sujetos con trastorno del espectro autista para comunicarse e interactuar socialmente se deben a déficits en la empatía, pero ciertas habilidades excepcionales se deben a una capacidad de sistematización que puede ser superior a sujetos sin trastorno del espectro autista. La teoría identifica 2 dimensiones de 2 criterios diagnósticos del DSM-5. Déficit social y de comunicación, que sería la baja empatía, e intereses restringidos o conductas repetitivas, que sería la buena sistematización. Pero en el trastorno autista no todas las conductas ritualistas o repetitivas son explicadas satisfactoriamente desde la sistematización. La sistematización fuerte solo se podría aplicar ¿en dónde? En el alto funcionamiento del TEA o el síndrome de Asperger. Lo mismo, pero bueno. Síndrome de Asperger o trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, es como se le llama. Baron Cohen, 2005, completa su teoría con la hipótesis del cerebro masculino externo. Una cosa curiosa. Vale. Plantea un perfil masculino en el TEA, ya que las mujeres son significativamente mejores en la empatía y peores en sistematización, aunque esto estaría modulado tanto por la cultura como por la motivación individual. Es una generalización muy grande. Algunos datos evidenciarían que las mujeres cuya anatomía cerebral es más parecida a la típica del hombre tienen el triple de posibilidades de padecer TEA. En investigaciones cualitativas sociales se encuentra que las niñas con TEA prefieren relacionarse con niños y hombres y no se identifican con criterios de la feminidad social occidental. Las teorías cognitivas frecuentemente olvidan el poder del lenguaje en la socialización, cuya alteración y retraso influyen negativamente en los procesos de desarrollo cognitivo y social. Alteraciones de las funciones ejecutivas. Existen similitudes en el comportamiento de pacientes con lesiones en el lóbulo frontal y personas con trastorno de espectro autista. ¿Qué indicaría esto? Pues que las alteraciones de la conducta en el trastorno de espectro autista son un reflejo del déficit ejecutivo ligado a una disfunción de los lóbulos frontales. Se han estudiado en niños con trastorno de espectro autista ciertas alteraciones. Una, en la flexibilidad cognitiva, que se refiere pues a la capacidad para cambiar de punto de vista. En la memoria funcional,
que mantiene la información en la mente para trabajar con ella, el control inhibitorio, que implica evitar reacciones impulsivas y resistir la distracción. La disfunción ejecutiva se relaciona con los intereses restringidos, la conducta compulsiva, las estereotipias y rituales motores, la dificultad atencional, la falta de habilidad para planificación y organización, la falta de empatía, flexibilidad y autocontrol, la pobreza afectiva y las reacciones emocionales inapropiadas ante los cambios. Todo ello guarda relación con el síndrome disejecutivo propio de las lesiones frontales, que en el trastorno de espectro autista sería por un desarrollo inadecuado. Merchan Naranjo, en el 2016, estudió niños y adolescentes con TEA, sin discapacidad intelectual, donde observó un rendimiento significativamente inferior con respecto al grupo control en atención, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva, control inhibitorio y solución de problemas. Muy importante esto. ¿Por qué? Es decir, que tienen un cociente intelectual normal, pero muchas dificultades para transformar y manipular mentalmente la información verbal, mayor latencia de respuesta, problemas atencionales y de inhibición de respuestas automáticas, así como de resolución de problemas. La teoría de la mente se ha relacionado con unas funciones ejecutivas. Pelícano, en 2010, encontró relación entre el funcionamiento ejecutivo de niños y el rendimiento en tareas de la teoría de memoria, independiente de la edad, idioma, inteligencia no verbal, teoría de la mente, que dije de la memoria, independiente de la edad, idioma, inteligencia no verbal y habilidades previas de la teoría de la TOM. Vamos, se acabó antes abreviando. Kimi, en el 2014, encontró diferencias significativas en las medidas de función ejecutiva y TOM a favor de los niños neurotípicos con respecto a los niños con TEA. Estos déficits ejecutivos no son primarios ni secundarios, aunque a partir de la diferencia entre funciones ejecutivas cálidas y frías, importante concepto, se propone que existe déficit primario en las funciones cálidas y secundario en las frías. ¿Qué son las funciones ejecutivas cálidas? Las usamos en situaciones donde las emociones están a flor de piel, autocontrol, flexibilidad de pensamiento, etc. Y las funciones ejecutivas frías las utilizamos cuando las emociones no son un factor importante, vamos, en frío y en caliente, para entendernos. Sachse, en 2013, constata pequeñas dificultades en funciones ejecutivas en adolescentes con TEA de alto funcionamiento, pero Merchan Naranjo señala que el cociente intelectual normal, medido con las escalas Wechsler, puede ocultar dificultades cognitivas para el rendimiento académico y los problemas cotidianos, muy importante. Ahora, una teoría magnocelular que ha llevado mucha crítica en sí, sostiene que el TEA se debe a una disfunción en las vías visuales del cerebro. Esto lo hemos dado en psicobiología, no sé si os acordáis de magnocelular, parvocelular, coniocelular, todo esto. Bueno, sostiene esto, que hay una disfunción en una de las vías visuales del cerebro, responsables de procesar el movimiento, lo que es la vía magnocelular, mientras que la vía parvocelular está preservada. Es una teoría psicológica, ya que lo que están utilizando son técnicas de la psicología, como puede ser la prueba de los destellos luminosos, donde el sujeto con TEA responde lentamente ante el cambio. Se asume que no pueden procesar adecuadamente el estímulo de movimiento y surge una hipersensibilidad sensorial. Ha recibido numerosas críticas. Y por último, ya nos queda solo las teorías ambientales, ya que os recuerdo que las recomendaciones para la evaluación y el tratamiento no son materia de examen, ¿vale? Yo lo leí, pero no va a entrar en el examen, ¿vale? Simplemente lo podéis leer si queréis porque es interesante. Teorías ambientales. Aunque los estudios con gemelos sugieren un componente genético en el origen del TEA, esto no puede explicar el crecimiento actual que hay del trastorno. ¿Por qué? Porque el origen genético solo supone el 25% de los casos. Hollmeyer, en 2011, considera que el componente ambiental con mayor peso que hay en comparación con el genético, quiere decir, considera que el componente ambiental con mayor peso que el genético todavía. Pero Tick, en el 2016, muestra los resultados de un metaanálisis, llegando a la conclusión de que el TEA se debe a causas genéticas y que las influencias ambientales solo se manifiestan si la definición del TEA es muy estricta. Entonces, una forma de disfunción biológica, normalmente en periodo perinatal, que predispondría de forma intensa el desarrollo del trastorno. En estudios con gemelos hay que considerar que los factores genéticos y ambientales interactúan, como ya sabemos, como estudiamos en psicobiología por la epigenética, que es la disciplina que estudia las relaciones de interacción entre lo que es la genética y el ambiente. Y pudiera ser que con una particular dotación genética determinadas exposiciones ambientales favorezcan dicho desarrollo del TEA, ¿vale?
Además de las condiciones de salud del niño, las condiciones de salud de la madre, también hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Pues que podemos identificar factores de riesgo prenatales, perinatales y postnatales. Se han encontrado asociaciones positivas entre lo que sería el trastorno del espectro autista e indicadores de estatus socioeconómico de los padres, como puede ser la educación, la ocupación o incluso los ingresos. También entre exposiciones profesionales que incrementan la probabilidad del TEA, como te puede ser manejar disolventes, campos electromagnéticos, trabajo nocturno. No hay una teoría integradora que una todos los hallazgos encontrados, como ya imagino que sospecharíais. El perfil de los niños con TEA es muy heterogéneo. El neuroconstructivismo sería una teoría holística, vamos del todo, que postula que el desarrollo cognitivo se debe a la interacción entre lo que sería el crecimiento estructural del cerebro y el ambiente, por lo que se entenderían mejor las interacciones biológico-cognitivas. Vale, esto es lo que os decía que ya no es materia de examen, que son las recomendaciones para la evaluación y lo que sería el tratamiento. Y aquí acabaríamos el tema. Y el siguiente capítulo que nos toca es el capítulo 16 del volumen 2. Volumen 2, atención. Y sería el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Mucho ánimo a todos y hasta la próxima. Yo ahora, de hecho, voy a intentar también para Patreon y tal poner preguntas sobre este tema. Que después también incluso los cuelgo en Telegram a veces y demás. No sé, aquí tengo unas cuantas de capítulo 15, volumen 2. Bueno, trastorno del espectro del autismo. Y ves, si son preguntas, hay mogollón. Hay, no sé si hice, bueno, no sé cuántas hay. Muchas. Muchísimas. Creo que hay 100 y algo, 200 incluso, no sé. Bueno, lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo. Mucho ánimo a todos. Chao, chao.